¿Cómo andan? Bien, José. Acá fue como una maratón esto. Hace 2 segundos. No, no, hace un ratito me pidió la profe Mariana que la reemplazara por hoy. Eh, Así que ahí estuve mirando los ejercicios para dar práctica, que hace millones de años que no doy. Así que pobres ustedes serán mis conejitos de India. No, no, No no. nos mate, por favor. Lo único que le Va a pedimos. andar todo bien, va a La, andar la todo profe bien. Mariana es re piola. ¿Qué me estás queriendo decir? No estamos acostumbrados a No sé. recibir eso de ustedes. Nada, ya sé que es piola. Bueno, sí, cada uno es como es, qué sé yo haré lo que pueda. Haré mi mejor esfuerzo. ¿Cómo andan, che? Bueno, yo esperaría un poquito a que se conecten algunos más, porque capaz que algunos están así llegando. Uy, ¿cómo se enteraron ustedes? ¿Por el Classroom o por el mail? Por el AUS. Por el link que pasé por WhatsApp. Claro. Bien, Agus. ¿Y vos cómo te enteraste? Por Juliana, que se enteró por el claro. Así es la cosa ahora, es muy, muy rápida la comunicación. A ver, bueno, vamos a ver si entran algunos más, porque generalmente ¿cuántos son en el práctico? No mucho Esta más que esto. cantidad. Claro, somos Qué 17 tristeza, por ahí. Variando. qué tristeza. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, no sé si acá, capaz que para algunos soy medio nuevo, porque no sé si van todos a teoría. Deberían, pero no sé si van todos a teoría. Así que, Ahora tiene que tomar lista, profe. Y si ve para que los que alguien que no no me va a conozcan, teoría, soy el profesor de teoría. Más vale que me empiecen a conocer un poco mejor. No les voy a dar teoría. Hoy vamos a hacer práctica. Lo que pasa es que Mariana no podía, entonces me pidió hace un ratito, arreglamos que yo les daba el práctico de hoy y, y bueno, y haremos lo que se pueda. Hoy vamos a ver dos cosas. La regla del hospital, que es algo bastante sencillo de aplicar. Es más, es tan sencillo que generalmente les encanta aplicar la regla del hospital y la aplican en todo lo que puedan, aunque no tenga nada que ver. Eh, y después vamos a ver algo de curvas. A ver, ahí alguien me ponía si podemos grabar la clase. Sí, supongo que sí. ¿Por qué no? A ver, esperen un poco que yo estoy cayendo en qué planeta vivo. Bueno, pero yo esperaría un par de minutitos más antes de empezar con la clase. Por lo que les decía, que capaz que alguno está medio en cualquiera y todavía no se entera. Qué lindo que es tener clase a las 10 y no a las 8. Por favor, chicos, valoremos eso. Es y no de hermoso. teoría. Qué lindo que tenéis 2 horas y no 3. Oh, ni hablar. Eso es lo mejor del mundo. Bueno, a ver. ¿Va llegando gente? No, como que ya se ha estancado un poco la cosa. Déjenme ver si tengo fibras, porque yo esto lo busqué a las apuradas 2 segundos antes. ¿Es una N o una H? Una H. Cuando el palito es largo, es una H. Ahí está. Igual lo van a encontrar escrito de distintas formas a eso. De hecho, ahora me has hecho dudar si lo estoy escribiendo bien. A ver, voy a googlear 2 segundos, pero me parece que lo ponen así con esa... eh, hay un par de nombres de matemáticos que se escriben de 500 maneras. Ajá, sí. Es más, lo voy a poner así como aparece. A ver, que no me sirve. Uno es Chebyshev. Chebyshev, creo que, si no me equivoco, era ruso. Y, pero bueno, es un apellido ruso re complicado. Creo que en ruso empieza con T y lleva un par de Fs y no me acuerdo. Bueno, cuando lo pasan
al inglés, ya pasa a ser Chebyshev con C, una sola F, la I pasa a ser Y. Bueno, yo cada vez que tengo que escribir Chebyshev tengo que mirar cómo lo escribo. Y con L'Hôpital me pasa algo parecido, disculpen ustedes. Pero bueno, es... yo creo que así está bien. Bueno, ¿lo que tenemos? Nos quedamos clavados en 14 alumnos. Vamos con ustedes, chicos. De paso lo voy a grabar. Voy a grabar ahora. Bueno, a ver. ¿De qué se ríen? ¿Qué están poniendo en el chat? No arranca la grabación. No, puse como era en ruso, que es Chibishov, así, como Chibishov. Sí, yo les aviso que lo del chat queda registrado cuando se graba. Ustedes no lo ven cuando ven el video, pero a mí me llega. Más de una vez me he puesto a ver qué han puesto esto en el chat y he encontrado un par de cosas curiosas. Fue chat mío, seguro. No sé, Por no me mensaje acuerdo, mío. no me acuerdo. Sí, no arranca la grabación, me pone grabando, como que va a arrancar y no. A ver, espera, denme un segundo que voy a conectar la compu con el cable. Así tengo mejor conexión en la compu, que es con lo que estoy grabando, con lo que voy a grabar. Ahora sí, bueno, empezó la grabación. Después de algunas vueltas. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver ahora es la regla del L'Hôpital. El teorema del L'Hôpital es un teorema que se utiliza muchas veces para calcular límites indeterminados. ¿Qué es lo de límites indeterminados? Y, por ejemplo, si yo les dijera el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x, yo acá tengo que, bueno, tanto el numerador como el denominador tienden a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, yo no puedo aplicar la regla del límite de un cociente y hacer el cociente de los límites, porque el límite del denominador es 0 precisamente. ¿Está bien? Entonces, esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, así se le dice, ¿sí? Porque tanto numerador como denominador tienden a 0. En este caso, no es mucho problema, porque este límite se puede calcular simplificando, porque como estoy haciendo el límite cuando x tiende a 0, no me importa el valor que toma x en 0 exactamente. ¿Está bien? Entonces, me queda el límite de este. Al simplificar me queda el límite de x cuando x tiende a 0 y eso es 0. Eso lo puede resolver sin ningún problema. Es una indeterminación del tipo 0 sobre 0 que se puede resolver fácilmente. También hay otro tipo de indeterminaciones que pueden aparecer. Por ejemplo, si yo tomo el límite cuando x tiende a infinito de, supongamos que hacemos x sobre x al cubo. Si yo miro esta segunda indeterminación, ahora el numerador tiende a infinito y el denominador también tiende a infinito. Entonces no puedo hacer la regla del cociente y dividir por infinito. ¿Está bien? Eso no está definido. Pero también, en este caso, un ejemplo muy sencillo que yo les estoy poniendo para ilustrar que es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito que podemos resolver muy fácilmente. De nuevo, simplificando, me va a quedar 1 sobre x cuadrado. Entonces, este límite va a ser 0. Básicamente, ¿por qué es eso? A ver, fíjense. Acá este que me daba 0, yo tenía numerador y denominador yendo a 0. Es como que estoy pensando en quién va más rápido, 0. ¿Sí? Tengo
En el numerador, x al cuadrado, que se va pegando al eje x cuando tiendo a 0. Y en el denominador tengo la función y igual a x, que es esa recta. ¿Sí? ¿Cuál se está pegando a 0 más rápido? Y la x al cuadrado se está pegando al 0 más rápido. Porque se va pegando a esa recta tangente. ¿Está bien? Entonces, como esta va más rápido, ¿sí? El cociente tiende a 0. Porque el numerador se está yendo a 0 más rápido que este otro. ¿Sí? Más rápido que el denominador. Entonces, el hecho de que este se esté yendo a 0 más rápido hace que el cociente igual tienda a 0. ¿Está bien? En este otro caso, yo estoy comparando cuando x se va a infinito, dijimos que es del tipo infinito sobre infinito. Al ser del tipo infinito sobre infinito, estoy como pensando, estoy comparando los dos en el cociente y pensando cuál de los dos se va más rápido a infinito. Fíjense que me queda 0. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque acá es como el x al cubo, ¿sí? Digamos, en el paso intermedio yo tomé límite cuando x tiende a infinito de x por x cuadrado, ¿no? Entonces, este se va a infinito con la velocidad de x. El denominador tiene la x, pero multiplicada por x al cuadrado. Es decir, que va mucho más rápido a infinito. ¿Está bien? Por eso, digamos, al simplificar me queda que esto es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Entonces lo que termina determinando el comportamiento es este x al cuadrado que queda en el denominador. Y me queda 0, porque el denominador se está haciendo infinito mucho más rápido que el numerador. Es como si, por eso digo, es como si tuviera como 1 sobre x cuadrado. Hay algo que en realidad acá no estaría creciendo, se está manteniendo constante, pero esto se está haciendo grande muy rápidamente, entonces me queda 0 en el denominador. Ahí, a ver, de nuevo, si comparo x con x al cubo cuando me estoy yendo a infinito, x va con una cierta velocidad, pero x al cubo va mucho más rápido a infinito cuando x tiende a infinito. Entonces, la cúbica, crece mucho más rápido y por eso, como está en el denominador, esto tiende a 0. A ver, yo ahí traté de darles alguna idea intuitiva de cómo interpretar que estos cocientes se vayan a 0. Bueno, a ver, si lo hubiera tenido invertido y hubiera tenido el x al cubo en el numerador, me hubiera quedado x cuadrado en el numerador y me hubiera quedado infinito ahí. ¿Sí? Diciéndome lo mismo, que el x al cubo se está yendo a infinito más rápido que la x. Pero, a ver, este tipo de indeterminaciones, estas, les decía, del tipo 0 sobre 0, y acá tengo una del tipo, ojo, esto es una forma de decir cómo se comporta la función. No quiere decir que esta sea una operación válida. Esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y esta otra les decía que era del tipo infinito sobre infinito. Bueno, a veces no son tan fáciles de resolver como en este caso, que yo hice solamente una simplificación y ya está. A veces tenemos expresiones un poco más complicadas, donde no podemos simplificar, pero un teorema que sirve para muchos de estos límites indeterminados es el teorema de L'Hopital, que lo voy a enunciar ahora, y vamos a hacer algunos ejemplos. Yo les voy a hacer algún ejemplo y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios que tienen ahí en el práctico. A ver. Tenemos el teorema de L'Hopital. Justo agarré un escribón que no escribe mucho, así que voy a ver si lo puedo cambiar por otro. Este no va a ser. Acá tengo otro. Bueno, entonces, les decía que el teorema de L'Hopital nos va a servir para salvar indeterminaciones.
Entonces vamos a suponer que lo que queremos analizar es a qué ¿Esto va a nivel... entrar en el parcial? No, esto no entra en el parcial, ya saben que no entra en el parcial. Digo, porque falta que tengo que escribir eso. No, en el parcial entra lo mismo que, digo, para la recuperación entra lo mismo que para el... No, llegó en el parcial 2 en segundo. ¿Cómo? ¿En el segundo entraría esto? Ah, sí, por supuesto, sí, eso sí. Entonces, el Ahora, límite... ¿podemos usar la regla en la recuperación del primer parcial si nos sirve? Ah, claro. Sí, sí, Eso pueden. va. Bien, Bien. Si sirve, sirve, sí. Bueno, a ver, ya les dije que iban, todavía no se las presento y ya están intentando abusar de la regla del óptimo. Vamos a trabajar con límites de esta forma. ¿Sí? El numerador va a ser f, el denominador lo voy a llamar g, y vamos a trabajar con límites de esta forma que presentan indeterminaciones. Entonces, voy a anunciar el teorema. Vamos a supongamos que, primero, a ver, vamos a suponer que tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o del tipo infinito sobre infinito. Entonces, supongamos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual al límite cuando x tiende a A de g de x, y eso me da 0. Es decir, supongamos que los dos límites valen 0, o bien que el límite cuando x tiende a A de f de x es más menos el límite cuando x tiende a A de g de x, ¿sí? Y que esto me da más o menos infinito. Es decir, lo que estoy diciendo es, supongamos que el numerador se va a más o menos infinito y que a la vez el denominador se va a más o menos infinito. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy diciendo es, supongamos que tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o del tipo infinito sobre infinito. Sí, además, cuando yo considero el cociente de las derivadas, tengo que el límite cuando x tiende a A de f' de x sobre g' de x, ¿sí? Es decir, el límite del cociente de las derivadas existe, es decir, me da una constante, o este límite es más o menos infinito, es decir, que tiene un comportamiento claro ese límite. Es decir, ese cociente de derivadas o tiende a una constante o tiende a más o menos infinito. ¿Está bien? Esa sería la segunda hipótesis. La primera es tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y la segunda, que el límite del cociente de derivadas exista. Entonces, si además pasa esto, entonces el teorema de L'Hopital me dice que el límite que yo estoy estudiando, el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x, es igual a este límite que estoy diciendo que existe o que me da más o menos infinito. Es decir, esto es igual al límite, cuando x tiende a A, del cociente de las derivadas.
Esto es lo que dice la regla del L'Hopital. ¿Sí? Lo que me está diciendo es, si usted está estudiando este límite, el límite de un cociente, recuerden que solo se puede aplicar a límites de cocientes. Si usted está estudiando el límite de un cociente, bueno, si no sabe qué hacer, porque el numerador y el denominador los dos están yendo a cero, o numerador y denominador los dos se van a más o menos infinito, entonces veamos qué pasa con el cociente de las derivadas. Derivemos numerador, derivemos denominador, y si esto existe, entonces puedo decir que el límite que estoy estudiando, que es el límite del cociente, es igual al límite del cociente de las derivadas. ¿Está bien? Y además, esto vale, digamos, es un teorema que vale para límites laterales también y para límites en el infinito. Este resultado vale para límites laterales es decir, cuando tenemos x tendiendo a por izquierda o por derecha. A ver, lo voy a aclarar acá. X tiende a por izquierda o x tiende a por derecha. Y límites en el infinito. Es decir que esto es cuando x tiende a más o menos infinito. También lo podemos aplicar en esos casos. Bueno, ¿cómo aplicamos entonces este teorema de L'Hopital? A ver, déjenme mirar un segundito el práctico, a ver si lo tengo acá. Para hacerles bien la referencia del ejemplo que les voy a dar, porque es un ejercicio del práctico. Sí, es el ejercicio 21F. En el 21 ustedes tienen algunos límites para estudiar con la regla del L'Hopital, si es necesario. Entonces, ¿puedo borrar acá? ¿Copiaron ya? Sí. Bien. Entonces, lo que yo voy a retomar es el primer ejemplo que les di del límite. La primera vez que hablamos de límite en la clase de teoría. Era cuando hablábamos de, bueno, les decía que es el ejercicio 21F. Y me pide estudiar el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Nosotros cuando trabajamos en teoría, los límites, empezamos viendo este ejemplo. Fíjense, tenemos una función que no está definida en 0, pero tengo que ver qué pasa con el límite cuando t tiende a 0 de esta expresión. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero que veo es que cuando t tiende a 0, el seno de t tiende a 0, porque seno es una función continua en 0, ¿no? Es así. Entonces, el límite de seno de t, cuando t tiende a 0,
A ver, voy a poner acá. El límite, cuando t tiende a 0, del seno de t, es, repito, como es una función continua, es directamente el seno calculado en 0, que es 0. Y por otro lado, bueno, este es más simple todavía. El límite cuando t tiende a 0 de t, obviamente me va a dar 0. ¿Sí? Entonces tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Repito, no es que eso sea una operación válida, ¿no? Estamos describiendo cómo se comporta ese cociente. Bueno, eso es lo primero que veo. Entonces ahí ya empiezo a pensar, che, ¿y L'Hopital me servirá? ¿Podré aplicar? Bueno, veamos. Para aplicar L'Hopital, yo necesito, aparte de que sea una determinación, ver qué pasa con el cociente de las derivadas. Entonces sigo tomando t tendiendo a 0, pero ahora derivo numerador y denominador. La derivada del seno es el coseno. La derivada de t es 1. ¿Está bien? Cuidado, no estoy diciendo que la derivada del cociente se haga derivando numerador sobre derivada del denominador. Ya a esta altura del partido ustedes saben que eso no es así. Hay toda una fórmula. Simplemente estoy analizando el cociente de las derivadas. La derivada del numerador, derivada del denominador. Pero entonces lo que estoy tomando es el límite, cuando t tiende a 0, de coseno de t. Pero el coseno es una función continua. Por lo tanto, si yo tomo un límite en cualquier punto, ese límite es calcular la función coseno en ese punto. Coseno de 0, que es 1. Entonces, fíjense que ya verifiqué que se cumplen las dos hipótesis del teorema de L'Hopital. Es decir, siempre cuando quieren aplicar la regla de L'Hopital, lo primero que tienen que hacer es verificar que se cumplen las dos hipótesis. Tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o del tipo infinito sobre infinito. Esa es la primera. Listo, verificada. Ya está. Y la segunda, ver que este límite del cociente de derivadas existe, es decir, me da una constante o me da más o menos infinito. Listo, acá me da 1, verificado. ¿Puedo aplicar L'Hopital entonces? Pongo, entonces, por regla del L'Hopital, lo voy a poner así, abreviando, nunca lo abrevio, pero no importa. Entonces, por la regla del L'Hopital, tenemos que el límite que queríamos estudiar, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, es igual al límite cuando t tiende a 0 del cociente de las derivadas. Es decir, coseno de t sobre 1, que me daba 1. Entonces, listo, el límite que yo quería calcular me da 1. Que era lo que nosotros habíamos visto, pero con una tabla de valores. Lo habíamos visto intuitivamente cuando empezamos a trabajar con límites. A este ejemplo. ¿Sí? Esa función es algo así. Digamos, alrededor del 0 se comporta de esta forma. Fíjense que no está definida en 0, así que ahí le hago un hueco, pero ese huequito va a la altura 1, porque el límite de la función existe. Es decir, me acerque por izquierda o por derecha al 0, los valores de la función se van acercando a 1, que es algo que nosotros, como les decía, en la primera teoría que tuvimos de límite, lo vimos, pero intuitivamente, con una tablita de valores. Bueno, acá eso lo podemos demostrar aplicando la regla del L'Hopital. ¿Se entendió?
Sí. Sí, Bueno, bro. Sí. Una papa. una Bien. papa, sí. Espero Bueno, que en el parcial aplique. sí, sí, cómo no. A ver, Esto me hubiera servido en el primer parcial. y por eso les digo que les gusta tanto la regla del L'Hopital, es tan sencilla que después la quieren aplicar a todo, hasta si tienen que, no sé, A mí se me quieren, hace quilombo cuando tenés quieren que derivar un agarrar. producto y le meten la regla del L'Hopital, qué sé yo. A mí A se me ver, complica cuando tenés que sacar, no sé, cuando es un número muy chiquito o muy cerca del uno. sí. Suponete que tenés que agarrar un número muy cercano a uno, pero sin ser uno. Entonces se me hace re quilombo. Bueno, enseguida vamos a ver algún ejemplo de ese tipo de cosas, porque cuando estás haciendo eso, estás tratando de ver, medio como tratar con una tabla de valores, de ver a qué se acerca la función cuando me estoy acercando a un cierto valor de la variable independiente, ¿no? Estás tratando de ver un límite, así como lo hicimos la primera vez, intuitivamente tomando valores para ver a dónde va la función. La idea es que ustedes puedan trabajar más analíticamente, ¿no? Que no estén tomando valorcitos cerca, qué sé yo, a veces puede ser medio eh, engañoso si los valores que tomamos no están lo suficientemente cerca. Es medio como andar adivinando, ay, a ver a qué se va acercando esto. A veces puede, qué sé yo, no sé, puede ser que me esté acercando a un número irracional, entonces no va a ser fácil darse cuenta de ese tipo de cosas. Bueno, Profe, sí, una pregunta. ¿Esta regla funciona como en cadena, por decirlo así? O sea, si yo saco la derivada de el límite, tengo el límite del cociente de dos funciones. Le saco la derivada a eso. Y a eso le saco la derivada. Y esa segunda derivada me da un resultado. Ese resultado es el resultado del primer límite. claro. Lo que Bien. pasa es que vas aplicando digamos, formalmente vas aplicando la regla del L'Hopital en el orden inverso. Si vos haces, digamos, derivo numerador y denominador, hago el cociente. No quiero decir derivar el cociente porque no es lo mismo, ¿no? Eso sigue siendo una indeterminación. Entonces derivo numerador y denominador por segunda vez. Considero el cociente y eso sí deja de ser una indeterminación y converge a algo, entonces ahí sí puedo ir aplicando hacia atrás la regla del L'Hopital. Quiere decir que el límite del cociente de derivadas existía y eso me permite decir que el límite del cociente de las dos funciones también. Ya vamos a ver enseguida un ejemplo de eso. Es buena la pregunta. A ver, les hago un ejemplo y después pasamos a algunos del práctico. Así los vamos haciendo juntos. Consideremos un límite lateral. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por logaritmo natural de x. Estoy mirando el límite de este producto. Bueno, yo me encuentro con eso. Me digo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Si x tiende a 0, bueno, el primer factor se va a 0. Pero ¿qué pasa? Digamos, estoy diciéndome 0 por derecha porque, claro, el logaritmo natural no está definido para los x negativos. Entonces solamente me puedo acercar a 0 por derecha. Claro, pero el logaritmo natural, ya es un viejo conocido, yo sé que se comporta así. Entonces, si yo me acerco a 0 por derecha, el logaritmo natural se va a menos infinito. Entonces tengo algo que se está yendo a 0 multiplicado por algo que se está yendo a menos infinito. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en principio, bueno, yo no sé si algo se va a 0 y algo menos infinito, no sé qué va a pasar con ese producto. Depende, básicamente me estoy preguntando, si esto va a 0 más rápido de lo que esto va a infinito, que yo creo que va a ir por ahí, porque el logaritmo crece muy lento, si esto tiende a 0 más rápido de lo que esto tiende a infinito, y capaz que eso es más fuerte y en el producto me va dando números que van cada vez más cerca de 0. ¿Está bien? Ahora, si acá tuviera algo que se va a infinito muy rápido,
más rápido de lo que esto se va a cero, entonces el producto quizás me daría números cada vez más grandes y tendría que el límite no es infinito. Me estoy preguntando, digamos, de nuevo, como les decía al principio, por la velocidad con la que las cosas tienden a lo que tienden. Pero acá no puedo aplicar la regla del L'Hopital así, porque yo les dije que la regla del L'Hopital era para cocientes nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de convertir esto en un cociente para ver si L'Hopital me da una mano. Entonces... Qué grande el hospital. ¿Cómo? Qué grande L'Hopital. Un monumento hay que hacerle. Entonces lo que voy a hacer es tomar logaritmo natural de x dividido, y este lo voy a pasar al denominador, pero dividiendo, como 1 sobre x. ¿Sí? Yo sé que dividir algo por una expresión es multiplicar por su recíproco. ¿Está bien? Entonces, si divido esto por 1 sobre x, es lo mismo que multiplicar el logaritmo por el recíproco de esto, que es x. Es lo que tenía ahí. ¿Está bien? Fíjense. Ahora me estoy preguntando si esto existe, no existe, ¿qué pasa acá? Bueno, ahora, como tenía algo... A ver, como el x tendría a 0, el recíproco va a tender a... Fíjense que el x se está acercando a 0 a través de valores positivos. 1 sobre x se va a infinito. Tiene ese comportamiento, ¿no? Entonces tengo menos infinito, infinito. El límite. Escribo. A ver, se lo estoy diciendo en detalle porque cuando ustedes la apliquen a la regla van a tener que justificar que se puede aplicar. Como siempre que uno usa un teorema, tiene que verificar primero que las hipótesis se verifiquen para poder usar ese teorema. Bueno, acá también. Entonces, ponemos límite cuando x tiende a 0. Por derecha del logaritmo natural de x, dijimos era menos infinito. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x es más infinito. Entonces tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Es una de las que me permite estudiar el teorema de L'Hopital. Pero para eso tengo que verificar la segunda hipótesis, que es el comportamiento del cociente de las derivadas. A ver, veamos. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por derecha de las derivadas? Del cociente de derivadas. El logaritmo, al derivarlo, me da 1 sobre x. ¿Y el denominador? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Para x distinto a 0. 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo? 1 sobre x cuadrado. Casi. 1 sobre 2x cuadrado. ¿Sobre qué? 2x cuadrado. O lo estoy confundiendo con otra. Uh-uh. No, la raíz creo que era eso. ¿La derivada de cuál, profe? No escuché. De 1 sobre x. De la función recíproca. Es reconocida, esa se la tendrían que saber, pero... Sería Sí. menos, o sea, si la ponemos en potencia, sería x elevado a la menos 1. Y Bueno. podríamos ponerle menos x elevado a la menos 2, ¿no? Si y es x a la menos 1, la derivada de y con respecto a x, ¿cómo es? ¿Quieres Menos aplicarlo a la x, potencia? menos x ¿Cómo? menos 2. Menos x y la x elevada a Claro, menos pongo 2. menos 1 por x elevado a la menos 2. Menos 1 sobre x cuadrado. Esto apareció en la teoría el otro día. Les cuento a los que no nos visitan los martes. Entonces es menos 1 sobre x cuadrado. Fíjense
que la función 1 sobre x, tanto en este intervalo de los negativos como en este de los positivos, es decreciente. La derivada es negativa, tanto acá como acá. Si yo tomo cualquier recta tangente, siempre la pendiente es negativa. Entonces la derivada tiene que ser negativa. Algo falla si pongo 1 sobre x cuadrado, que siempre es positivo. Digamos, siempre que está definido, ¿no? Bueno, entonces, menos 1 sobre x cuadrado. Y acá, esto lo puedo acomodar. Esto es el límite. Cuando x tiende a 0 por derecha, fíjense, dividir es multiplicar por el inverso. Entonces, si divido esto por esto, yo lo puedo ver como 1 sobre x multiplicado por el inverso de esta expresión, el inverso multiplicativo. ¿Cuál es ese? Menos x cuadrado. O si quieren, pueden ponerlo como menos x cuadrado sobre 1. ¿Sí? División de fracciones. Y acá puedo simplificar. Porque fíjense, tengo x al cuadrado multiplicando en el numerador. A ver, esto me queda directamente. Límite. Cuando x tiende a 0 por derecha, en el numerador tengo 1 por menos x cuadrado, me queda menos x cuadrado. Y en el denominador, x cuadrado por 1, perdón, x por 1 queda x. ¿Está bien? Entonces ahora puedo simplificar, como hacíamos en los primeros ejemplos, en los que no hacía falta aplicar L'Hopital. Simplifico esto con esto y me queda, esto es el límite, a ver, cambio, es el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de menos x. Y eso me da 0. Entonces, tenía la primera hipótesis, la de la indeterminación, verificada. Ahora verifiqué que el límite del cociente de derivadas existe, me da una constante, me da 0. ¿Está bien? Entonces, si me queda algo de pizarrón, puedo poner la conclusión y ahí aplicar L'Hopital. Ahí ya me pongo contento, ya todo funciona. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0 por derecha de x por logaritmo natural de x, yo había dicho que era igual al límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de logaritmo natural de x dividido 1 sobre x. Y eso, por la regla del L'Hopital, ustedes en el parcial pongan por regla del L'Hopital, ¿no? No pongan RDL. Yo lo pongo acá porque tengo muy poco espacio. Por la regla del L'Hopital, ya verifiqué que se cumplen estas hipótesis, entonces esto es igual al límite este que está ahí. Al límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 sobre x dividido menos 1 sobre x cuadrado, que ya lo calculé y vi que era 0. Entonces el límite que quería calcular inicialmente da 0. Y es lo que, digamos, lo que yo les comentaba así informalmente, al mirarlo por encima, el límite, digo, el x, estoy mirando, a ver, claro, yo estaba viendo qué pasaba en el 0, entonces yo quería ver si el x se iba más rápidamente a 0 de lo que el logaritmo se iba a infinito, que era lo que teníamos acá, ¿no? Porque este se estaba yendo a menos infinito. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que eso me da 0. Claro, acá estamos mirando el logaritmo. Yo no sé si, quizás dije algo mal cuando empezamos, porque acá estamos mirando el logaritmo cerca de 0.
no cuando se va a infinito. No importa que crezca lentamente, porque yo estoy mirando el logaritmo cerca de cero. Tanto la función x como la función logaritmo las estoy mirando cuando x tiende a cero por derecha. Bueno. A ver, hagamos algunos del práctico, si quieren. A ver, pero ahí, no sé cómo hacen con la profe Mariana generalmente. ¿Cómo lo van llevando? No sé ni qué hora es. Empezamos de una actividad y vamos solucionándola, dando ejemplos, todo así. Bueno, Y así hasta donde yo. ¿y les da trabajo? ¿Les da ejercicios así para ver si les salen a ustedes? Sí, por una pizarra, un Jamboard, y Sí, lo ahí solucionamos entre todos. Ah, bueno, no aplicaremos esos recursos tecnológicos en la clase de hoy. Pero, a ver, yo les voy a escribir algunos, como para que ustedes me digan, que ustedes lo vayan pensando y me van, o los vamos pensando juntos, y me van diciendo cómo sale. El 21C, por ejemplo, a ver, no sé si es 21C, déjenme verificar. No, el B. El B. Dice, límite cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha. De coseno de x dividido 1 menos seno de x. No, me faltó la y. Bueno, ahora ustedes me guían. ¿Qué hacemos acá? Nos fijamos el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de coseno de x y después de lo otro, de 1 menos seno de x, para ver qué Bueno, tipo de indeterminación es. bueno, dale. A ver. Los voy a dejar pensando y voy a ver si en 2 segundos consigo un filón que escriba como la gente. Ustedes van pensando así me dicen qué es lo que tengo que hacer. Volví. Y ya seguro que lo tienen resuelto. ¿O no? obvio. Por supuesto. Lo sabía. Bueno, ¿qué hacemos? A ver. Con este. Ese límite es una indeterminación de 0 sobre 0. 0 sobre 0, sí. 0 sobre 0. Bien. Porque el límite, este límite lateral del coseno, bueno, el coseno de nuevo es una función continua, entonces el límite lateral es el límite directamente. En pi sobre 2, el coseno tiende Es 0. 0. a 0. Y el de Esto es, seno tiende a 1, pero estando como así, ¿no? se le resta 1, queda 0 también. Entonces este me da 0. Y el límite, cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha, de 1 menos seno de x, también es una función continua, entonces directamente evalúo el seno en pi sobre 2. Me da 1, como estoy restándoselo a 1, también me da 0. Muy bien. Entonces, efectivamente, esa es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué pasa?
¿qué hacemos? Ya tenemos que... Esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? La Vemos las regla del derivadas. L'Hopital. Veamos si podemos aplicar L'Hopital. ¿Qué hago entonces? Este es lo primero que tengo que verificar, que sea una indeterminación para las cuales L'Hopital me sirve. Y después, Busco las derivadas. La derivada de coseno y seno y 1. seno de x, sí. ¿Y la derivada del denominador? La derivada de 1, 0. La derivada del seno es el coseno. Con este menos me queda menos coseno de x. Y divido. Y ahora veo el límite de este cociente de las dos derivadas cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Profe, la derivada del coseno no es menos seno. Sí, por supuesto, eso es lo que dije. Sí, la derivada del coseno es menos seno. Estaba mal el signo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Menos seno de x da 1, creo. Menos 1, me parece que daría. Y abajo quedaría 0. A ver. En este ejercicio tenemos que ver cómo se comporta la función seno y coseno alrededor de pi sobre 2, ¿no? La función seno, bueno, perdón, a ver, estoy diciendo la función coseno. La función coseno tiende a 0. Y la función seno se comporta así, se va acercando a 1. ¿Está bien? Entonces tengo esto que se está yendo a menos 1, me estoy acercando por la derecha, ¿no? Habría que sacar la segunda derivada. Porque quedaría abajo, quedaría seno y arriba quedaría menos coseno. Y Está bien, quedaría pero acá tenés, a ver, 0 sobre 1 igual a fíjate 0. cómo se están comportando las cosas. El seno se acerca a 1. Me estoy acercando por derecha, ¿no? Entonces se está acercando a 1. Este. Y el denominador, que es el coseno, se acerca a 0 a través de valores negativos. ¿A esto le puedo aplicar L'Hopital una segunda vez? No, porque eso no es una indeterminación de tipo 0 sobre 0, es 1 sobre 0. Exactamente, O sí. No es otra de las cosa sobre 0. indeterminaciones que puedo trabajar con L'Hopital. Pero, ¿no le suena conocido esto? Tangente. Tangente. La tangente, claro. Maldita tangente. Qué maldita tangente, gracias a Dios, es algo conocido. Si yo veo la tangente ahí, yo me pongo contento. Tangente de X. ¿Y cómo se comporta la tangente cuando me acerco a pi sobre 2 por la derecha? No tengo más que recordar cómo es la gráfica. Infinito, creo. Menos pi sobre 2. Acá estoy en pi sobre 2. Acá hago un periodo de la tangente. Y acá va a ser, bueno, lo mismo. Ese comportamiento, pero a mí me importa cuando me acerco a pi sobre 2 por derecha. Esto se va a menos infinito. ¿Está bien? Que en realidad, a ver, quizás lo podríamos haber visto ya desde acá, ¿no? Déjenme ver, si el seno se estaba yendo a... Acá está la función seno, se está acercando a 0, esto se estaba acercando a menos 1, que es una constante. Y el coseno se estaba acercando
a 0 a través de valores negativos. Por lo tanto, el menos coseno se acercaba a 0 a través de valores positivos. Es decir, tengo algo acercándose a menos 1 dividido por algo que se está yendo a 0 a través de valores positivos. Entonces, el cociente es negativo, pero como esto se está yendo a 1 y esto se está haciendo muy chiquito porque se está acercando a 0, ¿sí? Es negativo, pero se está haciendo muy grande en valor absoluto. Por eso se va a menos infinito. Entonces, fíjense, tenemos que lo que queríamos estudiar es del tipo 0 sobre 0 y el límite del cociente de derivadas. La segunda hipótesis decía, existe, es una constante o me da más o menos infinito. ¿Está bien? Entonces, aparte dijimos que L'Hopital era aplicable para los límites laterales, que es lo que estamos estudiando acá. Entonces, listo, puedo aplicarlo. Por regla de L'Hopital. El límite cuando x tiende a pi sobre 2 por la derecha de coseno de x sobre 1 menos seno de x, esto es igual al límite, a este límite lateral del cociente de las derivadas, que era esto que estaba acá, menos seno de x dividido menos coseno de x, que es menos infinito. ¿Está bien? Es decir, que tengo dos cosas tendiendo a 0, pero el cociente de las dos se va a menos infinito. Yo creo que ahí podemos ver, tratar de interpretar intuitivamente ese resultado. Porque fíjense, lo que está pasando ahí es que yo estoy comparando. Cuando x tiende a pi sobre 2, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces lo que estamos comparando es qué tan rápido tiende el coseno a 0 cuando me vengo por acá, comparado con qué tan rápido el seno tiende a 1 cuando vengo por acá. Porque estoy yendo siempre por la derecha, ¿no? Claro, pero esto viene así, con una cierta pendiente, ¿no? Con pendiente 1. Mientras que esto se va pegando al 1 antes. Se va pegando a esta recta horizontal. Antes, digamos, se está pegando mejor esto, la función del seno al 1, de lo que esta, que es el coseno, se va acercando al 0. Entonces, por eso es que esta está tendiendo, digamos, el seno tiende más rápido a 1 de lo que el coseno tiende a 0. Por eso esto tiende a 0 más rápido y se me va a infinito. Con el signo correspondiente, ¿sí? Porque acá tengo valores negativos, que son los del coseno que está en el numerador, y acá voy a tener valores positivos, que son los, a ver, sí, cuando hago 1 menos seno, como el 1 es más grande, esa diferencia es positiva, ¿no? Entonces me quedan valores negativos, pero se me termina yendo, bueno, acá, a menos infinito. ¿Se entiende cómo funciona? Me parece que, a ver, tiene que quedar en claro. Siempre tengo que tener una indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y que el límite del cociente de derivadas tienda a algo, ya sea una constante o a más o menos infinito. Hagamos un último ejemplo del L'Hopital. Nosotros, como siempre, les quedan a ustedes de trabajo. A ver, ¿qué es el ejercicio? Ya les digo cuál. Nosotros trato de hacerles así una muestra de lo que me parece que puede ayudarles más para resolver todos los otros. El G. El límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado por e a la x.
Díganme si no se entiende, ¿eh? Acá es donde ustedes se tienen que sacar todas las dudas. Si algo les parece que quedó medio de la nebulosa, me avisan. A ver, les decía que era el G, que es límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado por e a la x. De nuevo, acá aparece un producto, no un cociente. Entonces, bueno, veamos qué podemos hacer. ¿Qué dicen ustedes? Sin miedo. No muerde. Bueno, o sea, obviamente tenemos que pasar uno al denominador. Claro. La Podemos hacer pregunta es eso. cuál. Fíjense que acá tenemos una indeterminación de que, digamos, es un producto, también va a ser una indeterminación. Fíjense que voy a tener, a ver, cuando x, ¿cuáles son las funciones que estoy trabajando ahí? Una es la cuadrática y la otra la Una exponencial, exponencial. ¿no? La cuadrática, cuando x se va a menos infinito, se va a infinito. Y la exponencial, cuando x se va a menos infinito, se va a cero. Entonces tengo una indeterminación del tipo, si quieren, menos infinito por cero. Repito, esto no es algo formal, es una forma de describir qué es lo que tengo, cómo se están comportando las cosas. No, menos infinito no, infinito. X cuadrado se va a infinito y la otra cero. Entonces, en el libro incluso tienen bastante detallado los tipos de indeterminaciones que ustedes pueden convertir en un cociente o de los que estudia L'Hopital o llevarlo a un problema que se puede estudiar con L'Hopital. Estos son algunos ejemplos. Bien dijeron, tratemos de llevar esto a un cociente. ¿Cuál llevó al cociente? Arranquemos por la exponencial, pero estoy ¿Qué sé yo? probando Bueno, dale, completamente. O sea, probemos. Si no funciona, hacemos al revés. Bueno, la exponencial dijeron. Entonces, veamos. Esto sería el límite cuando, esto es lo que voy a estudiar, cuando tiende a menos infinito, de, bueno, ¿cómo me va a quedar el cociente entonces? A ver, x cuadrado sobre 1 sobre la x. x cuadrado dividido 1 sobre e a la x. Bien. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué tipo de indeterminación es esa? Voy a poder estudiar esto con L'Hopital. ¿A qué se va el x al cuadrado? A infinito. A infinito. A infinito. ¿Sí? Y 1 sobre e a la x. Sería 1 También sobre 0, infinito. ¿no? A ver, Claro, Cero. sería. la Tiende a cero. exponencial se va a ir a 0. Sí, No sería estaría infinito. Sería infinito Valores- también. A través de valores positivos. Entonces este también se va a ir a infinito. Bingo. Los dos se me van a infinito. Bueno, si me permiten, yo a este me gusta escribirlo para ver cómo se comporta. Lo voy a escribir así. No, no voy a descubrir América, tranquilos. E a la menos x. Lo voy a poner así porque entonces puedo mirar la función exponencial. Si le cambio el signo a la x, estoy mirando esta función. ¿Está bien? Esta es y igual e a la menos x. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, bueno, sí, lo que estábamos diciendo, se va a más infinito. Entonces, este es del tipo infinito sobre infinito. Veamos si L'Hopital me ayuda. Fíjense que escribirlo así también me va a servir para derivarlo. Es más fácil derivar esto que si yo lo tengo escrito como un cociente. Entonces, veamos. Ahora el límite del cociente de las derivadas. Límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada
de esta exponencial la tengo que hacer con regla de la cadena, porque es una composición de dos funciones. La derivada de la de afuera es la exponencial, así que es la exponencial en el mismo argumento menos x. Y después tengo que multiplicar esto por la derivada de menos x, que es menos 1. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué va a pasar acá? Cuando x tiende a menos infinito, el numerador se me está yendo a menos infinito. ¿Sí? Y a la menos x, cuando x tiende a menos infinito, se me va más infinito, con este menos también se me va a menos infinito. Entonces también es del tipo, si quieren le ponemos menos infinito sobre menos infinito. ¿Está bien? Porque cuando x tiende a menos infinito, 2x se va a menos infinito. La e a la menos x es la que tengo graficada acá. Cuando x se va a menos infinito, esto se va a más infinito, pero como está multiplicado por el menos 1, me queda menos infinito. Entonces vuelvo a caer en una indeterminación de ese tipo. Y ahí aplicamos lo que dijo uno de ustedes recién. Capaz que a veces aparece algún razonamiento en cadena. ¿Podré trabajar esta nueva indeterminación con L'Hopital? A ver. Voy a ver entonces el límite cuando x tiende a menos infinito del cociente de derivadas, que va a ser 2. Acá, bueno, pongo el menos 1. Me queda multiplicando el menos 1. Y ahora, la derivada de e a la menos x, que ya la hice recién, era menos 1 por e a la menos x. Me queda e a la menos x directamente. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2 dividido e a la menos x. Y eso ya pinta mejor. Porque fíjense qué pasó. Después de hacerlo 2 veces al proceso yo, al derivar el numerador, le estoy bajando el grado a ese polinomio. Y ustedes saben que si un polinomio lo derivamos suficientes veces, voy a llegar a una constante. ¿Está bien? X cuadrado, 2x, 2. Acá esto me va a ir dando una exponencial que va cambiando de signo. E a la menos x, menos e a la menos x, y después vuelvo a tener e a la menos x. ¿Está bien? Pero acá tengo esto que está constante, entonces esto es lo que va a determinar cómo se comportan las cosas. A ver, e a la menos x, ¿cómo se comporta cuando x tiende a menos infinito? Se va a Hacia infinito. infinito positivo. Claro, se va a infinito a más infinito. Entonces esto se va a 0. Porque acá tengo una constante positiva dividida por algo positivo que se me está haciendo tan grande como yo quiero. ¿Está bien? Entonces, este que está acá vale 0. Entonces, ya está. Resuelto mi problema. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a decir, por la regla del L'Hopital, este que está acá, que era una determinación, cuando le estudio el límite del cociente de derivadas, existe. Entonces, este que está acá también me va a dar 0. ¿Está bien? Repito, porque era una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, y cuando veo el límite del cociente de derivadas, existe, me da una constante. Entonces, este límite es igual a ese, me da 0. Ah, pero entonces, el original ya está resuelto también. Porque era algo del tipo infinito sobre infinito, y ahora estoy diciendo que el límite del cociente de derivadas existe. Entonces, de nuevo por L'Hopital, este que estaba acá, que era el que yo quería estudiar, o si quieren, digamos que estaba escrito así inicialmente, este también me va a dar 0. Entonces me queda, a ver, lo voy a poner así. Entonces, 0, ese que estaba ahí, era el límite
cuando x tiende a menos infinito, de este cociente de derivadas, ¿no? 2 por menos 1 e a la menos x. Y eso es igual a este cociente, dije, primero. A ese límite, perdón. Al límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos e a la menos x. Es decir, este también me da 0. Por L'Hopital, ¿no? Y ahora que sé, lo que les decía es, ahora que sé que este vale 0, puedo aplicar L'Hopital para el primer cociente y también me va a dar 0 el límite cuando x tiende a menos infinito, ese que estaba ahí, que era el que tenía originalmente, que era x cuadrado por e a la x. También, de nuevo, aplicando regla de L'Hopital. Entonces acá tengo un ejemplo donde la regla de L'Hopital uno la puede aplicar sucesivas veces para obtener el límite que quería originalmente. Pero es muy sencilla. Digamos, lo único que hay que saber hacer es operar, conocer las funciones con las que estamos trabajando y aplicarlas. Siempre acuérdense de esto. Si ustedes quieren aplicar L'Hopital, tienen que verificar dos cosas. Que sea una de las indeterminaciones para las cuales está hecho el teorema, y después que el límite del cociente de las derivadas me dé una constante o sea más o menos infinito. Si pasan una de esas cosas, listo, ya está. Está resuelto el problema. ¿Está bien? ¿Se entendió este o no? ¿O quedó alguna cosa que no se entendiera? No, se entendió perfecto. Se entendió, se Lo entendió. único que no se entendió es cuando lo tengo que usar en el parcial, ¿cómo hago para justificarlo? Así, precisamente. Primero, decir, verificamos qué tipo de indeterminación tenemos. Y así es lo que yo hice acá. ¿Sí? Cuando les ponía el límite del numerador es tal cosa, límite del denominador tal otra cosa. ¿Sí? Entonces verificás ahí la primera hipótesis, que es qué tipo de indeterminación tenés. Después decís, bueno, veamos qué pasa con el límite del cociente de las derivadas. Y haces, bueno, eso. Estudiás el límite del cociente. Llegás a que te da una constante o más o menos infinito. Esa es la segunda cosa que verificás. Entonces decís, bueno, por teorema de L'Hopital, por hipótesis 1, hipótesis 2, deducimos que el límite del cociente que yo tengo es igual al límite del cociente de derivadas que me dio tanto. De hecho, yo traté de escribírselos más o menos como ustedes lo escribirían en el parcial. ¿Está bien? De todos modos, fíjense, en las guías de resolución están hechos estos ejercicios. Entonces, siempre que ustedes tengan duda de cómo lo tendría que escribir al ejercicio, lo sé hacer, pero no sé si lo estoy escribiendo bien, bueno, váyanse a la guía, a ver cómo está armado. Pero más o menos es esto que hemos estado haciendo acá. ¿Está bien? Bueno, voy a parar ahora la grabación. Y lo que yo quiero que hagamos ahora es trabajar un poco con el ejercicio que tienen ustedes después, a ver, en el práctico, que es el 22. El 22 les diría que justifica casi todo el trabajo que hemos venido haciendo hasta acá. Es el estudio de curvas. Curvas, quiero decir. O sea, es lo que definitivamente va a entrar en el parcial. Por supuestísimo. Exacto. Bien. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo no? Me gusta cuando el alumno lee entre líneas. Sí, porque acá en la parte de estudio de curvas, uno
aplica todo. Límite, continuidad, derivada, todo, todo, todo. Entonces, yo quiero hacer un par de ejemplos, pero antes quiero dejar de sufrir con los fibrones estos que tengo. Disculpen, chicos, que escribe uno peor que el otro. Bueno, voy cambiando de colores a medida que vamos avanzando. Yo les quería hacer dos ejemplos más o menos, ¿sí? Que son dos ejemplos más o menos típicos. Uno sencillo, donde la vida es hermosa porque es un polinomio, ¿sí? Polinomio es como masticar chicle. ¿A quién no le sale? ¿Sí? Entonces, primero quiero que veamos un polinomio y después quiero que veamos una función racional, que siempre esas tienen alguna cosita que el profesor le llama interesante y ustedes le llamarán de otra forma. Una tortura, digámosle. Una tortura, bueno. Entonces vamos a ver de esos dos ejemplos que son, digamos, funciones típicas. Las funciones polinómicas y las funciones racionales son funciones que aparecen Las funciones que mucho. definitivamente van a entrar en el parcial. No sé, veremos. Profe, son 8 pasos el resumen del trazado de curvas. ¿Cuántas horas nos van a dar? Lo Porque mismo que le eso, hemos dado históricamente a todos los alumnos de cálculo cuando rinden el parcial. 2 horas 2 y horas. media, 3 horas lo sumo. Ay, no, Dios. No, pero bueno, pasa que, a ver, ustedes por ahí van a hacer menos ejercicio, qué sé yo, no sé, el tiempo lo vamos a manejar, no se preocupen. Aparte, es algo que, a ver, ustedes piensen que en el parcial 1 llegaron hasta el práctico 4. Ya no sé ni qué práctico estamos ahora. Sí, Sí. era el práctico 4. Llegaron hasta regla de la cadena. Bueno, lo que sigue es este práctico que están haciendo ahora y nos quedan por delante 2 prácticos que son de integrales. Y no es mucho más. Quizás sean menos ejercicios más completos. Este es un ejercicio que lleva un rato, pero bueno, como siempre, hay que practicar. Es así. Cuando ustedes practican, van ganando cancha y dicen, ya lo van viendo. Pero aparte, es, digamos, de lo más lindo de la materia. Es lo mismo que yo les decía en la clase pasada cuando les daba las teorías de este tema. Porque uno puede visualizar los resultados y a veces, si metes la pata en una cuenta, decís, no, pero esto no se condice con lo que vi más arriba. Entonces te vas dando cuenta más o menos cómo va la mano. Bueno, yo lo voy a grabar como para que estos ejemplos también les queden a ustedes para consultar. Es más, después, si puedo, les voy a subir algunas otras explicaciones de también funciones, alguna función racional o un polinomio, que me parece que les pueden servir para aplicar este método el método de los 8 pasos. Parece una dieta para bajar de peso, pero no, es solamente para graficar una función. Bueno, ¿estamos todos todavía, che? ¿No se me ha ido nadie? No, somos más todavía, qué bueno. ¿Qué ejercicio vamos a ver? Ya que ustedes tienen a mano, o que Agustín creo que tenía presente que eran 8 pasos, me van a ir indicando los pasos que tengo que seguir para estudiar la función, ¿sí? Voy a poner a grabar y vamos a ver algún ejemplo. Agustín salió del chat. Cobarde. Bueno, Agus, ahora vos puedes arrancar enumerando todos los 8 pasos. Claro. Agustín, yo soy tu mano, vos hacés de cuenta que vos me dictás y es como si vos escribieras en el pizarrón. Bueno. Ahora retomamos la compostura porque esto se está grabando y ya cuando las cosas quedan registradas hay que dejar de hablar pavada. A ver, vamos a hacer algunos ejercicios de trazado de curvas o construcción de curvas, análisis de curvas, análisis de gráficos. Bueno, trazado de curvas. Yo quería empezar con un ejemplo amigable, el ejercicio 22b.
La idea es que ustedes vean más o menos cómo procedemos para ir haciendo la gráfica y después ya le agarran la mano y van solitos. Bueno, en este ejercicio tenemos la función, yo para hablar de las derivadas y manejarme mejor con las notaciones, le voy a poner un nombre a esa función, f de x, 2x cubo menos 6x. Bueno, esa es la función que tenemos. Agustín, Ay, no. primero que hacemos, si El queremos, dominio. bien, dominio. Yo ya me había olvidado, me lo iba a pasar por alto, te digo. Buenísimo. Dominio de esta función. Los demás pueden colaborar. Todos los reales. Todos los números Todos los reales. reales, La es un polinomio. polinomio, ¿no? Entonces, listo. Dominio de f son todos los reales. Perfecto. ¿Qué hacemos después de ver el dominio? Buscamos los cortes con los ejes. Bien. F en 0, el eje en y, y F en x igual a 0, el eje x. Corte, eje. Voy a poner el primero corte con el eje y, que es más fácil, porque es simplemente calcular la función en 0. ¿Me da? 0. Corte con el eje y. Planteamos la ecuación f de x igual a 0. ¿Sí? Bueno, f de x dije que era 2x cubo menos 6x igual a 0. Entonces, Profe, si tengo un polinomio igualado a 0, me vendría genial si pudiera factorizar. Lo cual, acá puedo hacer y por eso elegí este ejemplo, porque todo sale lindo. ¿Cómo podemos factorizar esta expresión? factor común x. ¿Cómo? Factor común 2x podríamos sacar ahí. Perfecto, 2x. ¿Y qué me queda? Si saco 2x, acá me queda x cuadrado Menos 3. menos 3. Esto igual a 0. Profe, ahí arriba no haría corte en el eje x. Sí, muy bien. Ahí está. Ahí está. ¿Para qué los tengo ustedes si no? Si no es para controlar que no meta la pata. A ver, bueno, entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Cuándo va a ser 0 igual ¿cuándo va a ser esto igual a 0? ¿Podemos factorizar un poco ¿Puedo, más? puedo estar tirando cualquiera? Ah, no, para que se factorizando, no dije nada, no dije nada. Cuando x valga 0. Cuando x valga 0, que esa ya la teníamos ahí, ¿no? Porque f de 0 era 0. Ah, claro. ¿No puedo factorizar lo que está dentro del paréntesis? Digan ustedes. A ver. Ya tengo un punto, ¿no? Que era el corte con el eje y. Eso, lo que está dentro del paréntesis, Sí, si no me equivoco, es una diferencia de cuadrados. bien. O sea que ahí tenemos x, X menos raíz de 3, ¿puede ser? x menos raíz de 3 y x más raíz de 3. Bien. X menos raíz de 3 por x más raíz de 3. Perfecto. Entonces, ya está clarísimo cuáles son las tres raíces. Esto es igual a 0. Sí, solo sí. X es 0. O x es raíz de 3. O se hace 0 el tercer factor cuando x es igual a menos raíz de 3. ¿Está bien? También podría haber dicho, bueno, esto es 0, cuando 2x vale 0, eso me lleva a que el x es igual a 0, o cuando x al cubo menos 3 me da 0. Y cuando resuelven esa ecuación, llegan a que las dos soluciones son más y menos raíz de 3. Bueno, raíz de 3 está entre raíz de 2 y raíz de 4. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada es creciente. Entonces raíz de 3 tiene que estar entre raíz de 2 y raíz de 4. No, perdón, entre raíz de... No, entre raíz de 1 y raíz de 4. Es decir, entre 1 y 2. ¿Es un número que está entre 1 y 2? Bueno, ¿qué es eso? Supongamos que está ahí. Raíz de 3.
menos raíz de 3. Bien, tenemos las 3 raíces ya. Somos un poquito más felices. Cachito, poquitín, no mucho. ¿Qué más podemos mirar a partir de la expresión de la función? Todavía no derivamos. La simetría, o sea, si es par o impar, y las periodicidades. Exactamente. Que acá, yo les digo rápido, como es un polinomio donde todas las potencias son impares, ese va a ser un polinomio impar. ¿Sí? Entonces voy a tener simetría con respecto al al origen. ¿Sí? F es impar. Porque, bueno, ¿qué verifican las funciones impares? Que f de x es igual a menos f de menos x. O bueno, o si calculan f de menos x, es lo mismo que menos f de x. Eso lo verifican, sale muy rápido porque, como les decía, las potencias son impares. Entonces, eso es un datazo porque ya tengo un buen dato para ir verificando los resultados que me van dando. Claro, por eso acá si me daba que una raíz estaba en raíz de 3, la otra iba a tener que estar en menos raíz de 3. ¿Sí? Fíjense que tengo las 3 raíces, son el 0, y esas 2, que es, digamos, es un conjunto de puntos simétricos con respecto al origen. Entonces, tengo simetría con respecto al, al origen, al 0, 0. ¿Qué más podríamos ver a partir de la gráfica de la F, de la expresión de la F? Las asíntotas. Bien. Entonces, ¿qué tipo de asíntotas podría llegar a encontrarme yo acá? Ninguna, creo. No van a aparecer asíntotas, pero sí puedo mirar. Fíjense, esto yo no sé si ustedes lo han hecho antes, pero está bueno, es interesante. Los límites cuando me voy a más y a menos infinito. También, eso yo les enseño a predecirlo y después lo hago formalmente. Lo que manda es el término principal. El x al cubo. Cuando me voy a infinito, ¿sí? Se va a ir a infinito. Multiplicado por un número positivo sigue yéndose a infinito. Entonces, puedo ver, si quieren, que el límite, cuando x tiende a más infinito de este polinomio, me va a dar más infinito. Hay un truco que está bueno para ver esto, para justificar esto de por qué manda el término principal. Saquen factor común la máxima potencia. Y fíjense que ahí, cuando uno hace eso, le va a quedar x al cubo, y entre paréntesis queda 2, y esto dividido x al cubo me da menos 6 sobre x cuadrado. Entonces, cuando x se vaya a infinito, esto se me va a ir a 0. ¿Sí? Y eso va a pasar con todos los términos que tengan potencias menores, ¿no? Esto se me va a ir a 0 y lo único que me va a importar es el signo de este número que está acá, que es el 2. ¿Sí? Esto tiende a 2, el paréntesis. Y esto tiende a x, el x al cubo tiende a infinito. Entonces esto tiende a más infinito. No tengo asíntotas, ¿sí? Pero sé que se me va a ir así, la función. Cuando x se vaya a infinito, se me va a ir a infinito, y por la imparidad, cuando se vaya a menos infinito, se va a ir a menos infinito. Va a ser una cosa así. Si quieren, le podemos poner una flechita como para mostrar ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, el límite, para completarlo, de f, ¿qué estoy haciendo? De f de x, cuando x tiende a menos infinito, que es el que no puse, va a ser menos infinito. Bueno, ya tengo bastante información
que le he sacado a la función solamente usando la f. Ahora usemos la derivada para ver el crecimiento y los extremos locales que pueden aparecer. Voy a ir borrando yo esto, ustedes ya lo tienen. Y ahora es cuando todos los teoremas que hemos estado viendo empiezan a servir. ¿Viste? Acá todo empieza a cobrar sentido y vos decís, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno. Ahora es el momento en el que me pierdo. ¿Cómo? Ahora es el momento en el que me pierdo. No, va a andar bien, va a andar bien. La derivada, ¿cuál es? Es, bueno, 6x cuadrado menos 6. bien. Bueno, a mí de la derivada, ¿qué me va a importar? ¿Cuándo se hace cero? ¿Y qué signo toman los distintos intervalos del dominio? Para ver cómo es el crecimiento de la función en esos intervalos. Entonces lo que voy a hacer es factorizar, porque me interesa el signo. Si puedo factorizar, lo hago. Acá saco el 6 factor común, me va a quedar x cuadrado menos 1. ¿Está bien? Incluso acá puedo seguir factorizando, como me decían ustedes recién, esto es una diferencia de cuadrados, así que lo puedo ver como 6, x menos 1, x más 1. ¿Está bien? Entonces, si la derivada se hace 0, perdón, f' de x es igual a 0, quiere decir que alguno de estos tres factores es 0. Naturalmente el 6 es una constante, no va a ser 0. Pero si el segundo factor vale 0, quiere decir que x vale 1. Es decir, el segundo factor se hace 0 solamente si x vale 1. Y el tercero se hace 0 solamente si el x vale menos 1. Es decir, que la derivada solamente se anula, esto se anula sí, solo si x es 1 o x es igual a menos 1. Ahí voy a tener puntos críticos de este polinomio, porque la derivada se hace 0. ¿Está bien? Entonces, como para ir ubicando en el gráfico los puntos críticos, yo calculo cuánto vale la función, no la derivada en esos puntos. La derivada ya sé que vale 0. Pero para ubicar los correspondientes puntos de la gráfica, me fijo cuánto vale la f en 1 y en menos 1. F de 1 es 2 menos 6 menos 4. Entonces, el 1 es más chico que raíz de 3. En 1 la función esta vale menos 4. Y bueno, y como la función era impar, si la calculo el menos 1, me va a dar el opuesto, me va a dar 4. En menos 1, la función vale 4. ¿Está bien? Entonces ya voy ubicando algunos puntos que son importantes. ¿Qué es lo que sé? Que acá la recta tangente va a ser horizontal, porque la derivada vale 0. ¿Está bien? Pero ahora voy a analizar el signo de la derivada. Y eso ya cuando uno llega ahí, ya tiene un montón de información sobre la gráfica. Un montón. Fíjense. Yo quiero ver el signo de la f de x. Puede ser un cuadrito. De la f', perdón. Y yo sé que esa derivada vale 0 en 1 y menos 1. Es decir, que como es una función continua, solo puede cambiar de signo ahí. Entonces me voy a hacer esta tabla. Me voy a imaginar la recta real partida por el menos 1 y el 1, que son los únicos puntos donde se pueden dar esos cambios de signo. Voy a ver antes, en el medio y después cuánto valen este factor, x menos 1, cuánto vale el x más 1, y viendo el signo de esos dos, ya voy a saber cómo es el signo de f' de x, que es 6 por esos dos. Entonces me voy a hacer esta tablita, así. ¿Está bien? Entonces,
Esto, a ver, como son funciones continuas, si ustedes quieren, también pueden darle valores a la función, qué sé yo, para ver qué signo tiene acá. Calculo, por ejemplo, a ver, x menos 1. ¿Cómo va a ser a la izquierda del menos 1? Y bueno, puedo calcular el menos 2. Si pongo x igual a menos 2, me queda menos 3. Ese es un número negativo. ¿Está bien? Ahora, si quiero ver cuánto vale la función en los otros intervalos, bueno, puedo darle al x otros valores. Por ejemplo, si quiero ver cuánto vale entre menos 1 y 1, tomo x igual a 0, me queda menos 1. Es negativo. Si quiero ver cuánto vale a la derecha del 1, pongo x igual a 2. Menos 1, 1. Positivo. ¿Está bien? Y sí, porque, miren, x menos 1 es así. Independiente 1, ordenada al origen menos 1, la función esa es así. Es a la izquierda del 1 es negativa y a la derecha del 1 es positiva. Yo por ahí a veces lo veo más rápido así, qué sé yo, en vez de ponerme a sacar las cuentas. ¿Qué pasa con el x más 1? X más 1 es así. ¿Sí? Entonces, ese va a ser positivo a la derecha del menos 1. Positivo, positivo, y me va a quedar negativo a la izquierda. A esa conclusión también puedo llegar dándole valores apropiados al x y calcular, ver qué signo me queda para x más 1 a la izquierda, al medio, a la derecha. Entonces ahí veo qué signos tienen esos dos factores. Ahora, la f', que es esos dos multiplicados por un número positivo, que es el 6, ¿cómo me va a quedar? Y si los dos son negativos, me va a quedar positiva. Si tienen distintos signos, me va a quedar negativa. Y si los dos son positivos, me va a quedar positiva. Pero, entonces, yo ya sé cómo es el crecimiento de esta función en esos intervalos. Porque fíjense, la derivada es positiva desde menos infinito hasta 1. Ahí va a ser creciente. ¿Sí? Va a ser negativa entre menos 1 y 1, la función va a ser decreciente, y desde 1 hacia infinito, como la derivada es positiva, va a ser creciente. ¿Está bien? Entonces, tengo los intervalos de crecimiento. A ver, ¿dónde puedo escribirlo? Bueno, yo voy borrando la información, porque si no, no puedo escribir nada. Decía, intervalos de crecimiento son desde menos infinito a 1. En realidad lo puedo tomar cerrado a este, pero digamos, estoy mirando dónde la derivada es positiva y en el 1 me da 0. No importa. Puedo tomarlo cerrado o abierto, como quieran. Y el otro sería desde 1 a más infinito. Es decir, que la función que yo les decía que acá se va a ir a menos infinito, hace una cosa así, porque va creciendo, ¿no? Ahí la derivada vale 0, viene el intervalo de decrecimiento, Profe, y empieza el primer a intervalo no crecer de sería, nuevo. ¿Cómo? el primer intervalo no sería desde menos infinito a menos 1. A menos 1, sí, perdón. Hasta menos 1, gracias. Va creciendo hasta menos 1, decrece entre menos 1 y 1 y vuelve a crecer desde 1 en adelante y se va, bueno, se va infinito. Entonces, el intervalo de decrecimiento es menos 1, 1. Entonces, ya con eso, nosotros, viendo cómo cambia el signo de la derivada, vemos que esos
esos puntos críticos que habíamos encontrado para la función son efectivamente un máximo local y un mínimo local. Porque en -1 la función pasa de ser creciente a ser decreciente y en 1 de ser decreciente a ser creciente. Entonces, f tiene máximo local en x igual a -1. Si me pidieran el valor máximo local, acuérdense de la definición, es el valor que toma ahí la función. Valor máximo local es f en -1, que es 4. Este que está ahí. Bueno, y del mismo modo, a ver, del mismo modo, yo puedo ver que f tiene mínimo local en x igual a 1 y el valor mínimo local es f calculado en ese punto, que me da -4. Este que está acá es un valor mínimo local. Ahí yo me puedo preguntar y ya responderme, ¿qué pasa con los máximos y mínimos globales? ¿Qué creen ustedes? No existe. No se alcanzan, porque la función tiende a más infinito cuando el x tiende a más infinito y a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. Entonces nunca alcanza un mínimo y máximo globales. Eso lo vamos a poner. F no alcanza un máximo global porque, como habíamos visto hace rato, el límite cuando x tiende a más infinito da más, más infinito. Y no alcanza un mínimo global porque el límite cuando x tendía a menos infinito me da menos infinito. Bueno, acá no le puse f de x, disculpen, está mal escrito esto. Límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, a más infinito me da más infinito, y el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Entonces por eso no tenemos extremos globales o extremos absolutos acá. Fíjense que ya con la primera derivada tenemos una muy buena idea de cómo se comporta la función. Lo otro que podríamos tratar de hacer, y para que nos quede el análisis completo, es ver los intervalos con distinta concavidad. Y para eso necesitamos la segunda derivada. Bueno, a ver. La segunda derivada, generalmente para derivar me conviene tomar esta expresión, es más sencilla que tomar un producto, ¿no? Así que tomo la primera expresión que obtuve de la derivada, la derivo y me va a quedar 12x. Bien sencilla la segunda derivada. Por eso arrancamos por un polinomio, que es un buen amigo. En cálculo, un polinomio es un buen amigo. Todo sale fácil. Bueno, ¿para qué agarré la segunda derivada? Díganme ustedes. Para ver la concavidad. Bien. ¿Y por qué? ¿Qué relación hay entre la segunda derivada y la concavidad?
Si la segunda derivada es menor a 0, era cóncava hacia abajo, y si era mayor a 0 era cóncava hacia arriba. Bien, bien, bien. Muy bien. Costó sacarlo, pero salió. Bueno, está bien, lo han visto el martes. Está perfecto. Por lo menos sabés de qué estamos hablando. Entonces, vamos a tener que mirar el signo de esta función, ¿no? Pero más fácil no podría estar. Esto va a ser positivo si x es positivo y va a ser negativo si el x es negativo. Entonces, en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, f segunda de x va a ser negativo. Entonces, f es cóncava hacia abajo en ese intervalo menos infinito 0. Es decir, en toda esta parte que está acá es cóncava hacia abajo. Algo que ya lo intuíamos por la gráfica, por cómo venía la mano. Del mismo modo, en el intervalo 0 más infinito, a ver, acá nos quedó una segunda derivada hermosa, a veces hay que trabajar un poquito más. En el intervalo que va de 0 hasta más infinito, tenemos que f segunda va a ser positiva. Y si en un intervalo abierto la segunda derivada es positiva, es que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo que va desde 0 hasta infinito. Entonces vamos a tener un punto de inflexión en el 0, porque es donde cambia la concavidad. Y de hecho, la segunda derivada se hace 0. Tenemos un teorema que nos dice que si la segunda derivada se hace 0, perdón, que si tenemos un punto de inflexión, entonces la segunda derivada se tiene que hacer 0. ¿Está bien? Y va en una dirección, no en la otra. Entonces, como cambia la concavidad en 0, 0, 0, el punto correspondiente de la gráfica es un punto, y de hecho es el único punto de inflexión de la gráfica. Este que está acá es un punto de inflexión. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho que los podíamos ver a los puntos de inflexión intuitivamente? Yo me imagino que vengo por una ruta, si vengo en este intervalo de concavidad hacia abajo, el auto, si estoy viendo la ruta desde arriba, el auto va doblando, digamos, el volante, lo voy haciendo hacia la derecha. Llego al punto de inflexión y ahí, como cambia la concavidad, empiezo a doblar con el volante hacia la izquierda. Acá, bueno, tendría que haberlo hecho quizá un poco más notorio, el cambio en la concavidad. Viene así y después cambia. Parecido a lo que pasaba con el seno en el 0. Eso ya lo habíamos visto en la teoría. El seno es al revés. Como el seno viene así, pasa de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo. Bueno, fíjense, acá observación les hago. Nosotros estudiamos los extremos locales, digamos, determinamos, si quieren anótenlo porque no lo dijimos así, pero está implícito. Nosotros determinamos que el -1 y el 1 eran un máximo local y un mínimo local mirando ¿cómo es? Mirando los cambios de signo de la derivada. ¿Sí? Lo que usamos ahí fue el criterio de la primera derivada. Ese me decía que si estaba en un punto donde la función era continua y la derivada cambiaba de signo, entonces yo tenía un extremo local correspondiente a ese cambio de signo. ¿Sí? Eso es lo que usamos nosotros para determinar en realidad que el -1 y el 1 eran máximo local y mínimo local. Estábamos usando el criterio de la primera derivada porque veíamos cómo cambiaba de signo la primera derivada. Fíjense que yo lo podría haber hecho también con el criterio de la segunda derivada.
¿Por qué? Si yo ya sabía que el menos 1 y 1 tenía puntos críticos porque la primera derivada se hacía 0, yo podría haber calculado. Fíjense, acá. Bueno, no tengo mucho espacio, pero lo voy a hacer acá. F segunda en menos 1. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer. Voy a hacer esto. Entonces, F' en menos 1 me daba 0. Y además, si calculo la F segunda en menos 1, me da menos 12, que es negativa. Es un número negativo. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, yo hubiera podido determinar, ya que tenía primera derivada nula y segunda derivada negativa, que esto era un máximo local. Lo podría haber hecho así también. Del mismo modo, si trabajaba en 1, la primera derivada en 1 valía 0. Y si calculo la segunda derivada en 1, me iba a dar 12, que es positivo. Entonces, el 1 iba a ser un mínimo local. Es decir, a ver, lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo el análisis de la gráfica completa, quiero ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento, entonces analizo el signo de la primera derivada y ya listo, con el criterio de la primera derivada me sale. Pero digamos, si yo solamente hubiera querido ver si ahí había máximos o mínimos locales, podría haber hecho esta cuenta más rápido y también salía. ¿Está bien? Juan, ¿qué cosas haces con la pantalla que me llama la atención? Recién vi como un título, después un cambio de color. Está genial, solo que me llama la atención. Cuando se aburre el tipo empieza a cambiar de colores. Lo voy a ir haciendo hace rato. Bueno, sí, lo que pasa es que yo estoy mirando para otro lado. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bueno, ya por el tiempo no voy a llegar a hacerle el otro que quería hacer, pero les voy a poner algún ejemplo después en el aula virtual. Les voy a colgar alguna explicación de cómo estudiar la gráfica para una función racional. ¿Está bien? Ustedes igual tienen todas las herramientas para hacerlo, tienen la guía, porque ya saben, digamos, ¿qué es lo que va a aparecer en las funciones racionales? Básicamente, la diferencia con un polinomio es que me van a aparecer o pueden aparecer asíntotas verticales o alguna discontinuidad evitable, ¿sí? En algún punto que no pertenezca al dominio, pueden aparecer ese tipo de cosas, o alguna asíntota horizontal también, ¿sí? Bueno, esas son el tipo de cosas que nosotros lo incluimos en el paso a paso de cómo analizar la gráfica de una función. Entonces, bueno, ustedes ya saben analizar si hay una asíntota vertical, una asíntota horizontal. Es básicamente juntar todo lo que vimos hasta ahora. Exactamente. Exactamente. Por eso les digo, para algo lo vimos, no era capricho. Pero bueno, ni más ni menos que para analizar funciones, que las funciones les van a aparecer a ustedes, digamos, en sus carreras de ingeniería o bueno, en el profesorado, los que están en el profesorado, van a aparecer todo el tiempo. Entonces, para analizar funciones, tenemos la caja de herramientas que es el cálculo. ¿Sí? Voy a parar acá la grabación. Pero qué puntualidad. Un segundito. Ahí está. Bueno, Juan, ¿con qué cambias de color? ¿Qué tenés? ¿Algún complemento de mí? No se te está escuchando en este momento. Estás muteado, Juan. Claro, me parecía que tenía el micrófono apagado. Sí, es una extensión de Google. Ajá. Bueno, capaz que, después pásamela, capaz que empiezo a ponerle un poco de color a la teoría. Claro. Compartir la extensión les hace más divertida las clases. Claro, van a ser como teorías lisérgicas.
Empezás a las 8 de la mañana y pensás que estás a las 4 de la mañana en un boliche. Por lo menos lo imaginás. Lucy in the Sky with Diamonds. Sí. Bueno, chicos, ¿qué les voy a decir? Abrazo psicológico. Suerte. ¿Cómo están para mañana? Vale. Creo que bien. Bien, bien, bien. Creo que bien. Bien, bien. Bueno, acuérdense lo que les dije yo. Completen traten de tener completos los prácticos. Si los prácticos están completos, entonces seguramente ya van a haber pasado por todo lo que necesiten para resolver el parcial. ¿Está bien? A ver, acá alguien dice que tenía que escribir por el tema de internet. Bueno, chao, profe, y buen fin de. Nos vemos. No, profe. Bueno, Chao, profe. Chao, nos profe. vemos. Ajá, profe, que ande bien. Saludos. A ver, Bien. Juliana creo que era, no llegué a leer. Quería hacer una consulta. Si querés, puedes quedarte. A ver, que escuchas consulta. A ver. Bueno, dale. Juliana, ¿qué querías decirme? ¿Tenías algún problema de conectividad? ¿Está o no? Sí. Voy a cambiar de dispositivo. Me voy a poner con la compu. Denme un segundito. A ver. Sí, Juliana, no sé. Capaz que no tenés micrófono. Sí, escribime al mail. Si es un problema de conectividad por el tema del parcial, tenés que escribirme al mail y ahí quedamos de acuerdo para ver cómo lo rendís. Igual, digamos, creo yo que va a ser, bueno, qué sé yo. Vas a tener que mandar algunas fotos, eso con seguridad. Pero bueno, capaz que lo podemos hacer a través del aula virtual. ¿Está bien? La coordinamos y rendís a través del aula virtual. Así que bueno, no sé. Los demás, No, alguien tenía una duda, se quedaron por si pescaban algo. Nada más. Era por si contaba algo sobre la práctica. ¿No? ¿Cómo va? Mañana, ¿qué onda? ¿Cómo viene la mano? No, bien, bien. Bueno, Profe, en teoría si regularizamos pero no promocionamos y rendimos mañana, en el hipotético caso que, por ejemplo, me vaya mal, ¿qué pasa con la nota? Hay que ser valiente. No. Por esta vez les vamos a dejar la mejor nota. No quiere decir que para el segundo parcial vamos a hacer lo mismo, pero por esta vez le vamos a dejar la mejor nota. Bueno, igual Así que esperemos que vaya bien. ¿vos aprobaste, Juan? Sí, perdón. ¿Con cuánto quedaste? Con 64. Y sí, lo que pasa es que es desde 10 puntos la franja ahí. Sí. Podríamos poner que la promoción sea con 8, pero bueno, tampoco. Así es más intimidante, pero bueno. Pero bueno, sí. Dale, fíjate. Yo siempre les digo, trabajen Sí, sobre bueno, la el idea es doble. promocionar, claramente. Pero... Es obvio, seguro. Igual acuérdense que después van a tener un examen integrador que es un poco más teórico. Sí. Pero sí, vamos por la promoción. Sí, bueno. No sé si los demás quieren preguntar algo. Es un momento. Bueno, profe, nos vemos entonces. Listo, nos vemos. Que anden bien. Igualmente.